En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dilo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cantemos Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile una vez más. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Vamos a declarar Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Declara Cordero de Dios, Cordero
eres eterno, Dios. Oh, yo soy polvo y al polvo volveré, pero tú eres eterno, siempre serás. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Vamos a decir una vez más: digno eres tú de adoración, digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Vamos, proclámale. Y tú eres Dios. Dile por siempre y siempre. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos en nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso, poderoso y eterno eres tú. Levanta tus manos y dile: digno eres tú de adoración, digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Vamos, dile: por siempre y siempre, por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Tú eres Dios, tú eres Rey y siempre serás eterno Dios. La eternidad en tu mano está, por eso te adoramos, porque tú eres Rey, tú eres Señor. ¿Qué somos nosotros, Señor? Tu palabra dice que somos polvo y al polvo volveremos. Fuimos formados de tu mano, pero tú eres Dios y tienes la eternidad en tu mano. Y esa eternidad
eternidad, Señor, para nosotros es inmensa, no se puede comprender, mas tú la tienes en tus manos, porque tú eres Dios. Por eso queremos cantarte. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Dile por siempre y siempre, por siempre y siempre, tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Levanta tus manos y dile una vez más: digno eres tú, digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Dile por siempre y siempre, por siempre y siempre, tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Tú ya sabes los días con los que yo cuento, Señor. Tú ya sabes los días que me tocan. Tú sabes todo, Dios. Por eso tú eres el único Dios, no hay nadie más. Todo lo demás son inventos de los hombres, pero tú eres Dios eterno. Tú eres Dios eterno, Señor. El hombre da saltos tratando de alcanzar la grandeza, pero no pueden hacer nada delante de ti, Dios, porque son esfuerzos inútiles, porque tú eres Dios. Y en esta mañana sabemos que nuestros días los tienes en tus manos, pero qué mejor vivir nuestros días en ti. Por eso, Señor, te damos toda adoración. Levanta tus manos, adórale, ríndete a Él y dile: Señor, tú conoces todo. ¿Qué puedo ocultar de mí que tú no sepas? Tú lo conoces todo de mí, Señor. Por siempre serás Dios, nunca te vas a cansar, nunca desfallecerás. Tú eres Dios. Levanta tu voz también, levanta tu voz y adórale. Que se oiga tu voz que le adoras, que se oiga tu voz que le proclamas como rey. Te adoramos, Señor. Cantemos una vez más. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo, y tú eres Dios. Vamos, dile por siempre y siempre, tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados
Salvador. Tú eres Dios. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Gracias, Señor, por estar haciendo la obra en nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar tratando en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos de Casa de Oración Libertad Manzanillo. Les saluda el pastor Carlos Ochoa de Casa de Oración Tecomán. Es un privilegio para mí en esta mañana poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, mis hermanos, los invito a que abran conmigo su Biblia en el Salmo 73. Salmo 73. Yo he titulado este mensaje de la siguiente manera: ¿vale la pena ser rectos? ¿Vale la pena ser rectos? Bien, mis hermanos, en la medida que vayamos estudiando cada porción de este salmo, nos iremos dando cuenta el motivo o la razón por la que he titulado de esta manera este mensaje. Y bueno, este es un salmo de Asaf, y Asaf era uno de los principales músicos de David, asignado por el rey David, para ministrar en el templo. Y era un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre descendiente de los levitas, aquellos que el Señor les dijo: yo soy su heredad, si usted lo recuerda. Pero es un salmo que nos refiere la grave tentación que sufrió el salmista al ver la prosperidad de los impíos. Así es, Asaf, a pesar de ser un hombre asignado por el rey David para ministrar en el templo, fue un hombre que sufrió la grave tentación al ver la prosperidad de los impíos. Él se cuestionó y se preguntó: Señor, ¿por qué los malvados prosperan? ¿Por qué a los impíos les va bien? ¿Y por qué los justos sufren y son oprimidos en todo tiempo? ¿Por qué muchos se enorgullecen y se vanaglorian si ni siquiera te sirven y están prosperando? Él decía: en cambio yo en vano he limpiado mi corazón, en vano te sirvo, porque yo veo que los impíos prosperan y están siempre contentos y les va muy bien, gozan de buena salud, tienen todo lo que quieren fácilmente. La gente los aprecia, les aplaude, reconoce lo que hacen. En cambio, yo todo el tiempo sufro. Para mí la vida es dura, es complicada. Eso era la tentación terrible, la frustración que estaba atravesando Asaf. Y en cierto modo podríamos decir que estaba atravesando por una depresión, porque no alcanzaba a entender por qué es que Dios, siendo justo, permite que los malos prosperen y que los justos sufran. Y bien, vamos de nuevo a leer el versículo número 1. Y comienza de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, el salmista dice: ciertamente, verdaderamente, ahora lo entiendo, después de aquella terrible experiencia que tuve cuando fui tentado, ahora quiero compartirte, en otras palabras es lo que está diciendo Asaf,
quiero compartirte que verdaderamente Dios es bueno. Él es justo, Él es sabio y todo lo que Él hace, lo hace con un propósito correcto. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él garantiza y asegura que Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel. Ahora, el pueblo de Israel, a pesar de su frecuente rebeldía y a pesar de su frecuente queja y murmuración contra Dios, seguía recibiendo las bondades de Dios. El pueblo pudo presenciar los hechos gloriosos del Señor desde que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto para ser introducidos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Bueno, en ese transcurso el Señor siempre manifestó su bondad de diferente manera. Los libró de sus enemigos, pasaron por tierra seca, cruzaron el mar rojo, ¿verdad? Dios los libró de sus adversarios, les dio alimento del cielo, maná, bebieron agua de la peña, ¿sí? Los acompañaba por la noche con una columna de fuego y durante el día con una nube en el desierto. El pueblo de Dios pudo recibir la bondad de Dios a pesar de su frecuente rebeldía y de su frecuente queja y murmuración contra Dios. Sin duda, mis hermanos, todos nosotros hemos experimentado la bondad de Dios, así como el pueblo de Israel, y la experimentamos a diario. Cada mañana al despertar, nosotros podemos contemplar la hermosura de la bondad de Dios, pese a nuestra indiferencia y a pesar de no considerarlo en nuestra vida. Aún aquellos que no temen a Dios, aún aquellos que no le conocen y que no lo toman en cuenta en su vida, también Dios manifiesta su bondad. Ahora, dice la segunda parte del versículo 1, para con los limpios de corazón. Mira, la siguiente parte del mismo versículo dice, para con los limpios de corazón. Ahora, Dios es bueno y Dios es bueno con todos. Manifiesta su bondad sobre justos e injustos. Sin embargo, quienes no pueden disfrutar o contemplar la bondad de Dios son aquellos que no son limpios de corazón. Y los que son limpios de corazón pueden apreciar y agradecer y disfrutar la bondad de Dios. Por eso dice, Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Los limpios de corazón son aquellos que son hijos de Dios. Es alguien sin mancha, sin contaminación. Pero si vamos a Mateo 5:8, nos daremos cuenta que un limpio de corazón no tan solo es alguien sin mancha o sin contaminación. Un limpio de corazón, dice Mateo 5:8, que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Es decir, los limpios de corazón pueden estar seguros de que cualesquiera que sean las pruebas y las tentaciones que sufran, verán el favor de Dios operando en sus vidas. ¿Me explico? Dios es bueno para con Israel, pero el pueblo que es indiferente y hostil a Dios no puede percibir ni disfrutar
la bondad de Dios a través de las cosas que Él ha creado y que cada día nos da para que las disfrutemos, aquellos que no son limpios de corazón y que viven obstinados hacia el pecado, no pueden satisfacer su corazón. Se sienten insatisfechos, se sienten infelices, aunque pueden aparentar momentáneamente cierto entusiasmo, pero como veremos más adelante, la verdadera felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee o la buena salud que uno pueda tener físicamente durante la vida en esta tierra. Ahora, el salmista ya había superado esa fuerte tentación, pero ahora nos describe qué fue lo que lo orilló a ser tentado y a cuestionarse el hecho de por qué Dios, siendo justo, permite que los malvados prosperen y que los justos sufran. Es la razón por la que él se cuestionó si acaso valía la pena ser recto. Veamos el relato que sacudió la fe en la bondad de Dios. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El salmista dice: estuve a punto de deslizarme, estuve a punto de ceder a la tentación. Ahora, mis hermanos, la tentación es inevitable. La tentación, mis hermanos, es una situación que nosotros no podemos controlar. Debemos estar conscientes que todos los días seremos tentados de diferentes maneras, ¿verdad? Mire, Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús nos enseña que debemos anticiparnos a la tentación. ¿Por qué razón? Porque la tentación, mis hermanos, se presenta en todo tiempo. Porque a pesar de que ya hemos sido regenerados y a pesar de que nuestra vida ha sido regenerada por el Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo, debemos recordar que aún habita en nosotros una condición que está inclinada hacia el pecado, ¿sí? Entonces, con frecuencia somos tentados y esto es inevitable. Ahora, Dios permite la tentación, pero Dios permite la tentación con un propósito, mis hermanos. El propósito de la tentación o de la prueba es fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Bueno, los hijos de Dios son tentados. La tentación no es pecado, eso lo debemos saber bien. Y alguien dijo una vez: la tentación es una oportunidad para hacer lo bueno. Así es, la tentación es una oportunidad para hacer lo bueno. Y depende mucho de cómo enfrentemos la tentación para que nosotros podamos superar esa prueba, esa tentación y obtener un fruto agradable. Mire, Asaf creía estar firme, pero Pablo dice, el apóstol, en 1 Corintios 10:12, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, aunque Dios no tienta a nadie, como ya lo mencioné, Dios permite la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter. Jesús fue tentado. Lo vemos también
en el huerto del Edén. Ahora, el tentador también, la Escritura nos hace la referencia de que es Satanás, nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora, ¿cuál es la presa fácil del enemigo? Usted ha visto los documentales de cómo los leones observan de lejos a su presa y la están vigilando con mucha atención y cuidado, esperando que se distraigan un poco para poder acercarse de tal manera que puedan obtener la presa, devorarla y destruirla totalmente. Bueno, de la misma manera, ¿cuál es la presa fácil de un león? Bueno, las que están solitarias, las que están débiles, las que se encuentran solas, las que están enfermas. Entonces, el enemigo, mi hermano, dice la Escritura, nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, una presa fácil para el enemigo es aquella que se encuentra alejado, que se encuentra débil, que se encuentra enfermo espiritualmente, que no tiene comunión con el Señor, que no lee la Escritura y que no tiene comunión incluso con el cuerpo de Cristo, porque la palabra de Dios dice que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros. En cambio, el que está en pecado siempre manifiesta como síntoma el aislarse o el apartarse de la congregación, del pueblo, de la iglesia. Ahora, entonces, volviendo a nuestro tema, Santiago 1:12 al 14 nos dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Mira, dice que Dios bendice. Hay un resultado favorable, hay un resultado bueno después de soportar la prueba. Pero nos dice de qué manera también tenemos que soportar la tentación. Dice, con paciencia. Dice, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a quienes soportan con paciencia la tentación, y Dios otorga un galardón a quienes sabiamente y astutamente se mantienen vigilantes y alertas para no ceder a la tentación, sino que de la tentación ellos siempre aprovechan para hacer lo bueno. Mira, dice el versículo 13: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ahora, la tentación también viene de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. Aquello que te domina, aquello a lo que tú le dedicas más tiempo, es lo que más tendrá fuerza en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tú pasas la mayor parte del tiempo en el entretenimiento, en el Facebook, en YouTube, en la televisión, pero en ningún momento abres tu Biblia. Si acaso la abres el domingo, los días de servicio. Entonces, cuando llega la tentación, recordemos que la palabra nos dice que
Por medio del apóstol Pablo en Gálatas 5:16, él decía: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne. Bien, si el pecado es el que reina en nosotros, entonces lo que terminará dominando serán nuestros deseos y nuestros apetitos de la carne, porque es lo que nosotros estamos nutriendo y es lo que nosotros estamos alimentando más tiempo que nuestro espíritu mismo. Por eso Jesús insistió: velad y orad para que no entres en tentación. Entonces, debemos anticiparnos a la tentación. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cuál fue la razón que orilló a Asaf a tener esta batalla, este conflicto, esta lucha interna? Dice: el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuál fue la razón? La envidia. ¿Y por qué razón tuvo envidia de los pecadores? Porque vio la prosperidad de los impíos. Asaf se dejó llevar por las apariencias. Se dejó llevar por los ojos. Juan decía en una de las cartas, decía, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, la tentación entra por los ojos, entra por la vista. Eva en el huerto del Edén, cuando fue tentada y engañada por la serpiente, es decir, por Satanás, ella fue incitada a desobedecer a Dios y a creerle a la serpiente al ver que el fruto que Dios les dijo que no comiesen era atractivo, era bueno y agradable. Pero el pecado entró por los ojos. Ahora, si la palabra también la palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestros ojos están llenos de luz, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero si nuestros ojos están en tinieblas, todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Entonces, importa mucho lo que nosotros vemos, pero también importa mucho cómo nosotros procesamos lo que entra por nuestros ojos. Hay muchas cosas en el mundo, en los diferentes medios, en las redes sociales, ¿sí? Y aunque estamos en el mundo, Jesús oraba por sus discípulos diciendo que orando al Padre para que el Señor nos guardara de este mundo, para que no fuéramos arrastrados y seducidos por la corriente del mundo. Pero ahora bien, dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, la envidia al ver la prosperidad de los impíos, ¿qué quiere decir? Que Asaf tenía el sentimiento de tristeza, el sentimiento de molestia, de enfado, por desear obtener para sí mismo algo que otro posee y que aparentemente es bueno, pero que tú no lo tienes y deseas obtenerlo. Entonces, es ese sentimiento de tristeza o molestia, la envidia, por desear tener lo que alguien más tiene, pero que tú no tienes, y que desearías tenerlo.
Ahora, la envidia lleva a la amargura. Es decir, no estás contento con lo que tienes, no estás satisfecho y no estás agradecido, y eso te impide ser feliz. La envidia te impide ser feliz, y hasta cierto punto también la envidia te lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque estás tratando de obtener lo que otros tienen y que tú piensas que si tan solo tuvieras un poco de lo que ellos tienen, tú serías más feliz y te sentirías más satisfecho. Ahora, Asaf puso los ojos donde no los tenía que poner. Versículo 4 dice, el versículo 4 de nuestro Salmo 73, pareciera que viven sin problemas. Mira, eso es lo que él veía, la apariencia. Dice, parece que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no están llenos de problemas como los demás. Lo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Versículo 6, lucen su orgullo como un collar de piedras y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. O sea, el fin justifica los medios. No importa a quién tenga que pisotear, estoy primero yo, después yo y al último yo. O sea, no se apiadan de nadie. Ellos buscan su propio beneficio sin importar a quién hieren o a quién hacen daño. Dice, versículo 9, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. O sea, son presumidos, arrogantes. Versículo 10, entonces la gente, dice, se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. O sea, todavía tienen la desfachatez de hablar en contra de Dios. Dice, preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? O sea, son hasta incrédulos, se mofan de Dios, hacen toda clase incluso de burla, hasta chistes, ¿verdad?, colorados donde mencionan a Dios y lo ridiculizan en videos, en memes. Ahorita esa clase de personas son a las que se refiere el salmista. Dice, y les va bien y está prosperando, están prosperando, ni siquiera te sirven, son rebeldes, son malvados, obtienen lo que les place y no se niegan ningún placer, gozan de buena vida, de salud, están libres de problemas. Mientras tanto, yo no consigo más que problemas cada día. No salgo de una cuando ya entro a otra. Esa era la lucha interna y terrible que estaba atravesando Asaf, aquel hombre de Dios, aquel siervo del Señor. Versículo 12 dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. O sea, a pesar de ser corruptos, a pesar de ser hombres malvados, que no temen a Dios ni temen a los hombres y que solamente buscan su propio beneficio, dice, sus riquezas se están multiplicando, consiguen lo que quieren a como dé lugar, ¿sí? No importa si son tranzas, ¿verdad? Ellos siguen haciendo crecer sus recursos financieros, no importa si es ilícitamente, no importa a quién tengan que incluso arrebatarle la vida, lo que importa es obtener lo que sus deseos egoístas les exigen, porque ellos son dominados y son controlados por los apetitos de su carne.
Así que esa era la lucha de Asaf. Y él se deprimía al contemplar la prosperidad aparente, el disfrute de la vida de los impíos, a la vez que veía las dificultades de vivir una vida de rectitud. Alguien dijo una vez: si ser cristiano fuera fácil, cualquiera lo sería. Y es una frase que se me ha quedado muy grabada, ¿no? Si ser cristiano fuera fácil, cualquiera lo sería. Yo lamentablemente he visto a muchos que comienzan muy bien la carrera de la fe, la carrera cristiana. Empiezan con mucho entusiasmo, con mucho gozo, pero mis hermanos, lo importante no es cómo empezamos nuestra carrera con gozo. Lo importante es cómo terminamos esa carrera. Por eso es que la palabra, por medio del autor de Hebreos, nos dice: puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, no en el dinero, no en los placeres, no en las posesiones materiales, no en el carro, no en la casa, no en la ropa, en los lujos. No, mi hermano, no en los hombres. Pongamos nuestra vista en Jesús. En las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Colosenses. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra vista, porque nosotros tenemos una mejor patria. En este mundo estamos de manera temporal y la vida es muy corta. Entonces, mis hermanos, de acuerdo con el análisis del salmista, las personas malvadas en la sociedad son las que prosperan, y las piadosas y humildes a menudo pasan por angustia y por muchas dificultades y necesidades extremas. Esa situación para Asaf presentaba un gran desafío teológico y un gran desafío intelectual. Eso ocasionó una contienda dentro de sí mismo, pues en la antigüedad los hebreos pensaban que una persona que gozaba de buena salud y tenía abundantes riquezas y bienes era una persona próspera, porque Dios lo aprobaba y porque Dios lo bendecía. Ellos le atribuían a los bienes materiales y a las riquezas aprobación de Dios. De lo contrario, pensaban que quien sufría o quien moría en un accidente o que carecía de riquezas era una persona que estaba bajo maldición, en pecado, y que no era una persona justa y que no era una persona bendecida por Dios. Entonces, ese era el razonamiento de los hebreos. Entonces, ellos asociaban los fracasos y las dificultades con el juicio del Señor. Ellos decían: tú eres pobre y sufres porque Dios te está castigando. Ese era el razonamiento de los hebreos. Pero por esta razón es que Asaf, durante la tentación, se cuestionó: ¿vale la pena ser recto? ¿Estoy desperdiciando mi vida sin ningún provecho? Miren, nosotros vemos a los actores y a las actrices de Hollywood, vemos a los deportistas, a los cantantes famosos. Mira, esa gente tiene lo que muchos quisieran tener. Tienen fama, tienen dinero, posibilidades ilimitadas de satisfacer todos sus caprichos y todos sus deseos.
pero déjame decirte que son las personas más infelices del mundo. Viven de psiquiatra en psiquiatra, de terapia en terapia, de divorcio en divorcio, ¿verdad? Tienen hijos con una mujer, con otra mujer, se acuestan con una, con otra, nada les sacia, a pesar de que obtienen todos los recursos para no negarse ningún placer, son las personas más insatisfechas. De divorcio en divorcio, de escándalo, en la promiscuidad, sumergidos en las drogas y hasta en el suicidio. Y pudiéramos mencionar una lista de estos actores, actrices, futbolistas, cantantes famosos, a quienes la gente admira y a quienes muchos tienden a imitar o desearían tener lo que ellos tienen para ser felices, aparentemente. Dicen, si yo tuviera lo que él tiene, yo también podría ser feliz. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. La prosperidad de los impíos es solo una apariencia. Versículo 13. Verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón. Fíjate lo que llegó a pensar durante la tentación. Y podemos deducir que la tentación y la lucha que enfrentó el salmista de manera terrible duró un tiempo, ¿verdad? Duró un tiempo, no sabemos cuánto, pero pudieron haber sido tal vez días, tal vez semanas, y durante ese momento de duda, ese momento de prueba, pudo haber traído frustración y se sentía mal. Yo me imagino a Asaf incluso sin poder dormir, con un dolor de cabeza terrible, con desesperación, dándole vueltas en su cabeza la misma pregunta, o sea, ¿por qué los malos prosperan? ¿Y por qué los justos sufren? ¿Por qué un Dios justo permite la prosperidad de los impíos? Él decía, en vano he limpiado mi corazón, en vano soy recto, ¿vale la pena? ¿Acaso Dios, acaso vale la pena dedicar mi vida al Señor? ¿No será un desperdicio lo que estoy haciendo? ¿No será una pérdida de tiempo pudiendo yo obtener la felicidad y la vida que tiene la gente que ni siquiera considera ni contempla a Dios en su vida? Mira, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, versículo 13, y lavado mis manos en inocencia. O sea, si los malos progresan, ¿por qué molestarse en ser buenos? Él llegó a pensar que era inútil, que era un desperdicio. Dice, versículo 14 y 15, pues he sido azotado todo el día, o sea, no consigo más que problemas. Por más recto y por más bueno y por más justo que sea yo, no consigo más que problemas. Eso mismo llegó a pasar por la mente de Salomón. Él llegó a experimentar esa frustración, y el libro de Eclesiastés constantemente el autor, que es Salomón, menciona la palabra vanidad. Y él decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Es decir, todo carece de sentido, todo es absurdo, todo es fútil. Es como ir tras el viento y no obtener nada. Todo es aburrido, todo es tedioso. Y Salomón, mis hermanos, se dio a la tarea de buscar la felicidad y la satisfacción o el significado de su vida en el placer, en la sabiduría, pero nada le otorgó la satisfacción
porque Salomón, a pesar de ser un hombre sabio, a quien Dios le había dado adicionalmente más sabiduría, su problema fue que dejó de considerar a Dios en su vida. Es decir, Salomón se apartó de Dios, y cuando se apartó de Dios, perdió el sentido de la vida y comenzó a vivir para sí mismo y ya no para Dios. Entonces, de ahí en adelante empezó a sufrir, y el libro de Eclesiastés nos narra una experiencia de su arrepentimiento. Y los primeros capítulos parecen ser un perfecto manual de pesimismo, porque se expresa de la vida como si la vida no tuviera sentido. Y bueno, versículo 14 y 15 dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, dice el versículo 14: he limpiado mi corazón, he entregado mi vida al Señor, me he dedicado al Señor, le estoy sirviendo, vivo consagrado para el Señor, pero he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, no consigo más que problemas. Y dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué es lo que hizo Asaf? Estaba teniendo una lucha, estaba siendo tentado, y al ser tentado, él se cuestionaba todo lo que ya mencioné antes, pero esa envidia que él tuvo a ver la prosperidad de los impíos, y esa lucha interna en su corazón y en sus pensamientos, las guardó para sí mismo, todas aquellas dudas. Sin embargo, su cuestionamiento le resultaba doloroso y entró en frustración y frenó su lengua para no expresar la amargura y la envidia que sentía en su corazón, porque él dijo: si yo hablo y si yo me precipito en expresar mi frustración y mis dudas, estoy ocasionando que otros, quienes ven en mí un ejemplo y me consideran como un hombre de Dios, pues si yo hablo puede ser contraproducente, porque sería una piedra de tropiezo. Entonces, esto nos enseña, mis hermanos, que no todo lo que pensamos lo tenemos que hablar, ¿sí? A veces hay que esperar, hay que soportar con paciencia, mis hermanos. Recuerda que tiene un propósito la prueba: fortalecer nuestra fe y nuestro carácter, mi hermano. La prueba, la tentación trae fruto a nuestra vida. Dios bendice nuestra vida cuando soportamos, cuando resistimos con paciencia la prueba. Y tú tal vez te preguntes: ¿y de qué manera puedo yo soportar y resistir la prueba? Ahorita lo vamos a ver, de qué manera podemos hacerlo. Versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Mira, hermano, habrá cosas que nosotros no vamos a alcanzar a entender en esta vida. Muchas de nuestras dudas, muchas de nuestras inquietudes, por más que dediquemos tiempo a reflexionar y a tratar de obtener respuesta a nuestras dudas, muchas de ellas no van a ser respondidas hasta que estemos un día en la presencia del Señor. Dice 1 Corintios que hasta que estemos cara a cara podemos nosotros conocer completamente todas las cosas. El día que estemos delante del Señor en su presencia, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos estar con el Señor y podemos preguntarle todo, mis hermanos, y el Señor nos va a responder.
Dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero es una tarea muy difícil. La verdad, eso nos va a ocasionar mucha contienda y mucha frustración. Mejor dedícate a conocer más a Dios. Ocúpate en la palabra. Ten cuidado de ti mismo. Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entre tanto que vuelvo, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la palabra. Sé ejemplo de los demás, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud. Y bueno, él estuvo a punto de ser vencido por la tentación, pero ¿qué creen? Él ganó la victoria gradualmente. Es decir, le llevó tiempo, pero pudo resistir a la tentación. Versículo 17. ¿De qué manera es que resistió la tentación? ¿De qué manera es que soportó con paciencia? Dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fue que él pudo entender aquello que le afligía y que le estaba ocasionando un terrible dolor y frustración? Dice, yo entendí, yo traté de entender y no lo logré. Me puse a meditar y a reflexionar, saqué mis propias conclusiones y me quedé más confundido. Pero dice, hasta que entré en tu santuario, oh Dios, entendí el destino de los perversos. Entonces, hermanos, ¿hasta cuándo podemos entender? Hasta que vamos a la presencia de Dios, hasta que entramos en comunión con Dios, con el Señor. Es en la quietud de la presencia de Dios donde somos nosotros saciados y donde podemos obtener descanso a nuestra inquietud. Es donde recibimos sosiego. El apóstol Pablo decía, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, con toda oración y súplica y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, no te inquietes, o sea, no sufras tanto. Es simple y sencilla la manera de poder resistir a la tentación, soportarla y vencerla. La manera apropiada para hacer frente a la tentación y no ceder a ella es ir a la presencia de Dios, entrar en comunión con el Señor. El apóstol Santiago, él decía, someteos pues a Dios, es decir, obedezcan a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿De qué manera entonces podemos resistir la tentación cuando viene a tocar a nuestra vida? Sométete a Dios, conoce a Dios, contempla a Dios, medita en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice 2 Timoteo 3:16, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mis hermanos, tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra, para que podamos comprobar, dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mi hermano, Dios no es un aguafiestas como muchos suelen pensar, y sobre todo los jóvenes.
Cuando un padre les da un consejo a sus hijos de la palabra y les advierte de los peligros y de las consecuencias de desobedecer al Señor, como jóvenes dicen: ay papá, ay mamá, es que tú ya disfrutaste, es que déjame vivir, déjame realizar mi vida. Yo lo llegué a decir una vez, bueno, no una vez, muchas veces. Mi madre me hablaba con la palabra: mira hijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. Eso decía Eclesiastés. Acuérdate, joven, ¿sí? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero, teme a Dios, apártate del mal. Entonces podrás disfrutar la bondad de Dios, los beneficios de conocerle a Él. Mientras tanto, seguirás insatisfecho y viviendo para ti mismo, creyendo que todo en este mundo, lo que obtienes, te podrá dar completa paz y seguridad, pero es una apariencia, es fútil, es momentáneo, es temporal e incluso es dañino y destructivo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mi hermano, ¿nosotros queremos lo temporal o lo que es eterno? Nosotros buscamos lo que es eterno, mi hermano. En este mundo estamos por un corto periodo de tiempo. Y el Señor nos ha dado el privilegio de poder conocerle y de poder servirle. Y es un honor. Es un honor y es un privilegio que no todos tienen, mis hermanos. Acudir a la presencia de Dios es un privilegio que no todos tienen y que a nosotros se nos ha otorgado por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, quien nos abrió el camino directo, el acceso directo a la presencia de Dios y al que podemos ir confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro. Podemos refugiarnos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra, y solo en su presencia hay paz. Y todo aquel que se refugia en Él, dice la Escritura, será siempre saciado, porque en Él está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. El que se refugia en Él será siempre saciado, mi hermano. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Qué más podemos pedir, mi hermano? Él es nuestra heredad. En Él estamos completos, en Él estamos seguros y en Él estamos satisfechos. Amén. Entonces, dice el versículo 17: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. El destino de los perversos, mi hermano. La aparente felicidad, la aparente prosperidad que goza aquellos que son indiferentes a Dios, aquellos que se niegan a humillar su corazón y a reconocer la gloria de Dios. El destino de ellos es el justo juicio de Dios. Pero Dios, mis hermanos, no queriendo que nadie se pierda, volvemos con la bondad de Dios, es paciente. Es paciente, mis hermanos. Y su gracia es suficiente para el más indigno y pecador que se acerca a Él arrepentido. Romanos 2:5 nos dice:
¿Cuál es el destino de los impíos, de los malvados, de los que se mofan de Dios, de los que se burlan y hablan toda clase de mentira y obtienen todo lo que obtienen y que gozan aparentemente de buena salud y de prosperidad y de alegría y que parece que les va muy bien? La palabra nos dice cuál será el destino de ellos. Así que contempla, mi hermano. ¿Vale la pena ser recto? Dice Romanos 2:5, nueva traducción viviente: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Eres terco y te niegas a arrepentirte. Mis hermanos, ignoramos que la bondad de Dios, la paciencia de Dios, mis hermanos, nos están guiando al arrepentimiento. Déjame ver si encuentro este texto. Dice... ahí mismo en el capítulo 2, fíjate, desde el versículo 3 dice, desde el versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable. Romanos capítulo 2. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Y es el versículo 5, ahora sí: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el destino de los malos, aquellos que Asaf llegó a envidiar. Ese es el destino de los malos. Y el versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Vale la pena ser recto? Claro que vale la pena retener la integridad en un mundo sin integridad, sin sabiduría. La prosperidad de los malos es corta, es repentina, es insegura. Versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Asaf se dio cuenta de que los ricos que depositan su esperanza, su gozo y su confianza en la riqueza, viven un sueño, y ese sueño es temporal. Y Dios, Jesús, en la parábola del rico insensato, les dijo a aquellos que lo estaban escuchando las siguientes palabras. En Lucas capítulo 12 les dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús se refiere a aquel rico insensato como un necio, como un tonto que pone su esperanza y la búsqueda de la felicidad en las cosas materiales y que son inciertas y que son temporales, pero que no pueden hacer nada para la vida eterna. No pueden ganar la salvación. No puedes comprar la eternidad. Aquel hombre llegó a decir, y diré a mi alma, en el versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, fíjate lo que Dios le dijo a este hombre: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Mira, este hombre fue un necio porque dijo, alma mía, repósate, come y bebe. Mis hermanos, el destino del alma no lo podemos comprar ni asegurar para la eternidad si nosotros creemos que obtenemos la vida eterna haciendo o acumulando riquezas materiales. Necio, el dinero no puede comprar la vida eterna, no puede redimirte de tus pecados. Solo te hace más orgulloso. Y no que el dinero sea malo en sí mismo, el amor al dinero. Y este hombre era un hombre necio, insensato, por haber depositado su seguridad en estas cosas que son temporales y momentáneas, pero que no pueden dar significado a la vida. Ahora, mi hermano, lo que parecía riqueza es un desperdicio. Y lo que parecía no valer la pena, ahora perdura para siempre. ¿Sí me explico? Lo que parecía riqueza, ahora es un desperdicio. Y lo que parecía no valer la pena, ahora perdura para siempre. ¿Vale la pena ser recto? Sí, vale la pena. Y mucho. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué? Porque vio la prosperidad aparente de los impíos. Dice, tan torpe era yo. O sea, el salmista dice, ¿cómo es posible que yo llegué a dudar de la bondad de Dios? ¿Cómo es posible que llegué a tener envidia de los impíos y a codiciar lo que ellos tienen para tratar de obtener la felicidad que demuestran y de la buena salud que gozan? Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Versículo 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo. Fíjate, esto es lo más hermoso, es la conclusión ya del mensaje. Con todo, yo estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Mi hermano, aún en medio de la prueba, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Recordemos que David en el Salmo 23 dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es lo mismo que Asaf dice, siempre estuviste conmigo, me tomaste de la mano derecha, como un padre tierno y amoroso con un hijo que es rebelde, pero que aún así su padre tiene la paciencia, el amor y el cariño de corregirlo y de hacerle entender su error. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
Asaf fue tentado, mi hermano, pero de lo que no se había dado cuenta era de que el Señor siempre le sostuvo de la mano. Mi hermano, en este mundo la vida no es fácil, pero este mundo no es nuestra morada. Solo Dios puede hacer verdaderamente feliz y dichosa a una persona. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en toda su creación, nosotros podemos disfrutar de la vida y de todo lo que Dios hizo para nuestro disfrute, porque Él nos ha dado todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Dice 1 Timoteo 6:7, Dios creó todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero mis hermanos, esas cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos, las debemos disfrutar honestamente, no considerando esas cosas como el fin mismo de nuestra existencia, sino Dios mismo es la razón de nuestra existencia y Él es el creador de todo lo que hay. A Él le debemos toda nuestra devoción, toda nuestra gratitud y toda nuestra alabanza, el reconocimiento de la gloria de Dios en todos sus hechos gloriosos nos dará, mi hermano, gratitud y verdadera satisfacción. Termino con los siguientes 3 versículos. Él termina dándole gracias a Dios, adorando el nombre de Dios, glorificando y exaltando a su Creador. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El acercarme a Dios es el bien. Hasta que entré en tu presencia, comprendí, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, y el que se refugia en ti será siempre saciado, dice su palabra. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, mis hermanos. Somos bienaventurados, somos dichosos, tenemos el privilegio de conocer al Señor cara a cara. Podemos contemplar su gloria, podemos disfrutar y agradecer la vida que Dios nos ha dado. Sea mucho o sea poco, la razón de nuestra existencia es Dios, y es Dios quien le da sentido a nuestra vida y no las cosas de las que carecemos o de las que tenemos en abundancia, mi hermano. Dios es la razón de nuestra existencia y la verdadera felicidad está en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, mi hermano. Completos estamos en Él. Seguros estamos en Él. Nuestra vida está en Cristo. Y nadie ni nada nos arrebatará de su mano. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra porque nos has enseñado el verdadero sentido y la razón de nuestra existencia, Señor. Gracias te damos porque nos enseñas a valorar lo que en realidad vale la pena en este mundo, y lo que en realidad vale la pena y da satisfacción y gozo a nuestra vida es vivir para lo que fuimos creados, para alabanza y gloria
de tu nombre. Cuando entendemos el propósito de nuestra existencia, nosotros alcanzamos la plenitud y el deleite en nuestra vida durante este mundo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has rescatado de una vana manera de vivir, porque tú has cambiado nuestro lamento en gozo. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado entendimiento y nos has consolado, Señor, para ser más agradecidos, porque cuando somos más agradecidos, Señor, nos quejamos menos, Señor. Gracias te damos porque todo lo permites para que Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen un excelente día. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el pastor Alejandro y su esposa Lupita. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y esperamos pronto podernos ver y poder platicar. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.